desde muy joven, ya en la época universitaria, en donde milité en el FOC, y luego, cuando el FOC se extinguió, estuve en una etapa, digamos, de resistencia cívica, más general, hasta que en el 74 fundé, juntamente con Pujol, fundamos Convergencia. ¿Cómo ha calificado la resistencia? Esa que no me acuerdo, resistencia. La cívica. Ah, cívica. La resistencia cívica más general, ¿no? Sí. Bueno, la primera cosa sería hablar de lo que habla todo el mundo, que es del pacto con Suárez y de esas cosas que dicen algunos comentaristas y algunos periódicos de qué precio será el que habrá que pagar por ese acuerdo. Bueno, nosotros hemos dicho bastantes veces y reclamamos que se nos crea, entre otras razones porque tenemos mayor credibilidad que los que han estado diciendo que yo sería ministro y han fracasado. Por lo tanto, yo dije que no lo sería y no lo soy. Por lo tanto, si ahora reclamo esta credibilidad, la debemos tener. Nosotros no hay ningún pacto secreto con el presidente Suárez, hay simplemente un análisis que nos conduce a la necesidad de que en este país exista un gobierno estable que pueda gobernar y que esta posibilidad pasaba por nuestro apoyo. Y entonces, en función de un programa concreto, de un programa conocido, de un programa cuyas características ya conoce todo el mundo, nosotros dimos el voto de confianza al presidente Suárez para que pueda llevar a la práctica este programa. Y evidentemente además dijimos que este voto no era un voto coyuntural o puntual, sino que era un voto que lógicamente, para ser coherentes, tenía que mantenerse mientras el programa se cumpla. Y yo no puedo decir, como decía en el debate de la moción de confianza, mire usted, le voy a dar el voto, pero a partir de pasado mañana yo voy a hacerle la vida imposible. Esto no vale. Yo le voy a dar el voto y lo mantengo mientras se cumpla el programa. Y no hay más pactos secretos ni más contraprestaciones. Ahora, la contraprestación es obvia. Es decir, nosotros, desde una perspectiva catalana, necesitamos un gobierno estable, necesitamos un gobierno fuerte, porque sin un gobierno estable, entonces es aquello de que hasta los dedos se antojan huéspedes, ¿no? Cuando uno está muy débil. Por lo que hay un gobierno fuerte, un gobierno estable, podrá dialogar con nosotros en temas que nos afectan tanto desde soluciones institucionales como soluciones de transferencias, como soluciones del modelo económico y de la lucha contra el paro. Necesitamos un gobierno que tenga una fuerza para afrontar los problemas graves del país. Y esto es nuestra máxima contraprestación. Por otra parte, yo insisto que en política muchas veces las decisiones no se toman únicamente por lo que tienen de positivo, sino por lo que tendría de negativo no tomarlas. Es decir, es que ¿qué beneficio voy a sacar yo de un gobierno inestable? ¿Qué beneficio voy a sacar yo de institucionalizar la crisis permanente? De esto yo no voy a sacar ninguna contraprestación, o más bien dicho, seguro que voy a sacar, precios costosísimos, caros. Por el contrario, si las cosas funcionan, en principio, seguro que nosotros vamos a sacar la contraprestación de que si funcionan lo nuestro. Esta perspectiva de la Generalitat también va a funcionar. Es de una lógica aplastante y del pragmatismo que se reconoce siempre a los catalanes y a los políticos catalanes. Lo que pasa es que mucha gente se pregunta por qué eso no se ha hecho ya, es decir, por qué este gobierno, que prácticamente es una continuación o una continuidad de los anteriores, ahora sí y antes no. Bien, porque yo creo que han habido hechos importantes, diferenciadores. Por un lado, que la crisis se ha agravado. Entonces, cuando una crisis se agrava, en vez de estimular la capacidad crítica, lo que estimula es la capacidad de resolución. Porque, claro, no puedo contemplar la situación política española desde una misma visión con una crisis menos grave que con una crisis grave. En segundo punto, de que realmente por primera vez el gobierno, a nuestro entender, formula un programa tanto en el tema económico como autonómico que nos resulta aceptable.
es decir, que no resulta rentable. Es decir, por primera vez, por ejemplo, en el campo económico se aterriza más en la realidad y se olvidan las macromagnitudes para caer y aterrizar en la microrealidad de cada día, que es la que está arruinando nuestras empresas. Es decir, por primera vez se olvida, diríamos, una lucha muy estadística contra la inflación para comprender que el empresario tiene que pagar la nómina a fin de mes. Esto es muy importante. Y en el tema autonómico, por primera vez se pronuncia un discurso, diríamos, con aceptación sincera del tema autonómico y con aceptación de las exigencias que esto supone. Si nosotros en esto podemos influir y podemos velar para que este programa, tanto en lo económico como en lo autonómico, funcione, pues a nosotros esto nos parece que son cambios sustanciales. Nosotros nos hemos definido siempre como un partido que no es de oposición sistemática. Y un partido que no es de oposición sistemática quiere decir que hay un momento determinado en que deja de hacer oposición. En este momento nosotros hemos preferido aportar nuestros criterios a una tarea de construcción que mantenernos en el papel quizá más fácil y más brillante a veces de la oposición. De cualquier manera, otra cosa que sorprende a la gente es esa, los augures que profetizaban que usted sería ministro de este nuevo gobierno, que esa era una parte del pago o una parte del pacto, se equivocaron. ¿Siempre pensó usted lo mismo? Es decir, ¿estuvo decidido desde el principio por usted y por sus compañeros que no sería ministro? Desde el mes de junio, bueno, de hecho desde junio del 77, uno de los divertimentos de los medios de comunicación consiste en especular cuándo nos harán ministros e incluso pues cuándo nos harán presidentes del Congreso de los Diputados. Nos han hecho de todo. Yo siempre digo en broma que menos cardenal primado me lo han hecho todo, pero no renuncio a que un día salga la noticia en este sentido. Pero nosotros hemos estado diciendo, especialmente en esta última crisis, que no contemplábamos como hipótesis de trabajo, esta era la expresión, nuestra entrada en el gobierno. No la contemplábamos. Y por lo tanto, en todo caso, los que han fallado han sido los que lo decían. Nosotros no la hemos contemplado. Lo cual, yo quiero decir, claro, no quiere decir que los catalanes vuelvan a su alergia típica, es decir, que no quieren esto, ¿no? Quizá habrá un día y en una coyuntura y en unas condiciones en que esto deba plantearse, pero en este momento, en todo caso, no era una coyuntura como la nuestra, sino que ahora lo que se trataba es de decir, cuando Felipe González manifiesta que UCD es la que debe gobernar hasta 1983, porque es la que ganó las elecciones en 1983, bien, entonces nosotros decimos pues que si tiene que gobernar y en este momento ha resultado que sola no ha podido hacerlo, nosotros vamos a ayudarle para que lo pueda hacer, pero la responsabilidad es de UCD como gobierno. Y nosotros queremos dejar muy claro a quién le corresponde la responsabilidad del gobierno y a quién le corresponde la responsabilidad de hacer posible el gobierno, que es muy distinto. Nosotros decimos, no vamos a obstaculizar el gobierno de UCD y lo vamos a hacer posible, de acuerdo con este programa. Esta es nuestra responsabilidad y UCD tiene la responsabilidad de llevar a cabo el programa, de ejecutarlo, de cumplirlo, la responsabilidad de la globalidad del gobierno. Cada uno tiene su responsabilidad. ¿Hay algún parentesco entre el apoyo de la minoría catalana al gobierno Suárez y el del PSA? No se sabe. Así a primera vista ellos lo tienen que... Son ellos los del PSA, en todo caso, los que lo tienen que decir. Yo creo, no obstante, que la apariencia ya es distinta, ¿no? Es decir, sin duda. Me parece que en su caso ellos lo plantean muy coyunturalmente, es decir, muy en función de un planteamiento muy estricto andaluz, y por el contrario nosotros hemos tenido especial interés en plantearlo a un nivel de política de Estado, es decir, y plantearlo a base de decir que precisamente desde nuestro nacionalismo catalán lo que nos interesaba era no únicamente participar en la política de Estado, sino que hacer que este Estado pudiese, en cierto modo, absorber lo que nosotros planteábamos como reivindicaciones muy específicas, ¿no? Y por eso me parece que los planteamientos son distintos de unos y de otros. Ese apoyo va a ser entonces hasta las elecciones del 83, me imagino, o no está pactado, depende del desarrollo del programa. Exactamente. Este es el tweet, es decir, aquí si el programa se cumple y las cosas funcionan, pues nosotros vamos a ser leales a nuestro compromiso públicamente manifestado.
Si las cosas no funcionan, entonces vamos a operar en consecuencia. Y en general, visto desde la institución de la autonomía catalana, de la Generalitat, ¿cuál es hoy el panorama de las autonomías? Se tiene de las otras autonomías, después hablamos de la Generalitat. ¿Se tiene una idea ya clara de cómo va a ser este estado de las autonomías o se va a empezar a dialogar ahora sobre eso? Bueno, yo creo que aquí este es un tema muy polémico. Es decir, no ha habido hasta hace muy poco una aceptación consecuente de lo que quería decir Estado de las autonomías. Este es un tema en el que se ha frivolizado muchísimo. Es más, yo diría que en su inicio la cosa fue apoyándose en la teoría del chocolate para todos, ya que Cataluña y el País Vasco pedían autonomía para todos. Segundo error, este era un error, y el segundo error fue cuando se planteó la autonomía, en algunos casos, yo diría que no, concretamente en Andalucía en alguna ocasión, como instrumento de superación de pobreza. Los vascos y catalanes son ricos, entre comillas, pues ¿por qué? Porque tienen la autonomía, vamos a tener la autonomía y vamos a ser ricos. A través de este silogismo, pues claro, se crea una expectativa autonómica que origina inmediatamente una gran frustración, porque lógicamente la autonomía no es un instrumento para superar riqueza, sino que la autonomía, cuando nosotros la hemos solicitado, lo hemos hecho al margen de saber si económicamente nos sería interesante o no. Más bien, yo diría que en algunos puntos a veces puede complicarlo, pero es que se originaba una voluntad política de tener la autonomía que era muy diferente. Ahora, en este momento hay un hecho irreversible y es de que el Estado de las autonomías tiene que funcionar y tiene que tirar adelante. Y esto requiere varios tratamientos. Primero, una rectificación de unos cuantos errores producidos y singularmente el caso de Andalucía y el caso de Galicia. Es decir, sin solucionar el problema andaluz y sin solucionar el problema gallego, el Estado de las autonomías no avanza. Yo creo que en este sentido se ha dado un paso muy positivo en la solución de Andalucía y de Galicia en el discurso del presidente y que, aun cuando hay algunas fuerzas que no están conformes con este planteamiento, como mínimo ha iniciado una vía de diálogo del que estoy convencido que pueden salir resultados positivos. Segundo, hay que aceptar que si las comunidades autónomas son Estado, no hemos de ser, diríamos, avaros en el reparto de las transferencias. Es decir, decirle a usted que tiene la responsabilidad en Asturias de lo que ocurra en Asturias, pero luego no te dan los instrumentos ni los medios, esto es invitarte al fracaso. Y si fracasa la comunidad autónoma de Asturias, fracasa todo un modelo de Estado. Por lo tanto, es muy grave. Por lo tanto, hay que ser, diríamos, generoso y eficaz en la transferencia de servicios y de competencias para que de esta manera esto funcione. Tercero, hemos de comprender que un Estado de las autonomías es un Estado totalmente distinto del Estado centralista que tenemos. Por lo tanto, no podemos hacer compatibles dos administraciones con características totalmente distintas. Hay que reformar la administración del Estado. Hay que reformarla para hacerla compatible con esta descentralización que supone. No podemos mantener una estructura muy centralista en Madrid con un Estado muy descentralizado de comunidades autónomas. Hemos de realmente modificar el aparato del Estado, la estructura administrativa del Estado. Yo creo que con estas cosas, entonces nosotros podemos encontrar en el Estado de las autonomías un buen instrumento de consolidación de la democracia en España, en la medida en que la democracia ya no será únicamente un parlamento de 350 señores, sino que serán diversos parlamentos, diversos ejecutivos, habrá más corresponsabilización, habrá más penetración democrática en una sociedad que, no lo olvidemos, no lo ha sido, ni ha vivido en democracia muchos años, y que por tanto necesita impregnarse mucho de sentido democrático. Es decir, la democracia francesa es jacobina y centralista y funciona, pero es que desde 1789 ya hicieron una revolución aquellos señores. Nosotros hemos tenido muy pocos años de democracia en todo lo que va del siglo XX, pero muy pocos. Y esto quiere decir que cuanto más esfuerzo se haga en penetrar sentido democrático en la sociedad española, esto será muy positivo. Pero entonces la administración llamada central en la actualidad, ¿qué es lo que va a tener que administrar en el futuro?
Bueno, la Administración Central tiene que coordinar. Tiene que reservarse lo que podríamos decir la gran planificación a nivel de Estado. Y esto es cosas muy importantes, es decir, en el sistema educativo, por ejemplo, nosotros vamos a administrar el nuestro y ellos van a administrar el suyo y aquellos el otro. Pero coordinar este sistema educativo, planificar las grandes características del sistema educativo, esto ya es una cosa que en Estados Unidos ya da mucho trabajo y funciona bien. O en Austria o en la República Federal Alemana. Hemos de redescubrir un nuevo sentido de la Administración Central, que es un sentido mucho más de planificación, de estudio, de coordinación, que un sentido de administración directa que se va perdiendo en beneficio de los que están más próximos a la ciudad. Yo creo que esto es una cosa muy positiva. Estudiaremos más y lo haremos mejor, lo haremos con más tranquilidad. ¿Hay algún ejemplo actual de algo que pudiera servir un poco como imagen, como espejo en el que mirarse para la creación de nuestro Estado de las autonomías? Bueno, lógicamente, salvando siempre las distancias. Hay mucha gente que tiene interés en buscar este modelo y decir, bueno, esto se parece a aquello. Yo creo que realmente un modelo exacto no lo existe, porque aquí sí que juegan mucho las características, la idiosincrasia de cada país. De tal manera que un modelo exacto no lo es. Lo único que podemos decir es que la República Federal Alemana funciona, y funciona, por cierto, muy bien, con unos Länder que tienen más competencias en muchos casos de las que se están reconociendo pues, para Cataluña y para el País Vasco, y nos parece. O un país que funciona pues, con sus contradicciones enormes, pero un país que es fuerte, como un país como Estados Unidos, pues tiene una estructura federal en la que en un estado tiene pena de muerte y en otro no, y en uno se puede abortar y en otro no. No pasa nada, que es un país fuerte y que se sostiene y que aquello funciona muy bien. Tenemos ejemplos más cercanos, como es el caso de Austria, en donde también pues, hay unas particularidades de estatutos autonómicos, y tenemos el caso de Italia, en donde hay algunas regiones históricas y otras regiones comunes con sus estatutos específicos, aun cuando no es una experiencia muy lograda, porque es una experiencia, diríamos, no dinámica, es una experiencia muy anquilosada desde el punto de vista de evolución y de actividad. Pero lo que ocurre es que España ha tenido a lo largo de toda su historia unos problemas muy constantes, y que lo que me parece absurdo es que no se intenten solucionar. Es decir, nosotros hemos de intentar solucionar unos problemas que han existido siempre. En cualquier momento de la historia recordaremos, pues veremos los problemas del País Vasco, los problemas de Galicia, los problemas de Cataluña, los problemas de Andalucía, del País Valenciano. Y ahora este potencial no se puede uno enfrentar a él conjuntamente, sino que lo que debe hacer es liberarlo y entonces reconducirlo a la formación de una imagen colectiva, y esto existe. Yo creo que habrá más sentido de Estado y más sentido de lo que es la política global española cuando todas estas comunidades se sientan a su vez más libres ellas y puedan participar menos hipotecadamente en la formación de una voluntad conjunta. Lo que ocurre es que los ritmos tendrán que ser distintos y cambiantes, y unas comunidades tardarán más y otras menos en edificar su propia organización, por supuesto. Bueno, esto dejemos que cada una opine lo que sea. Y a mí a veces me da mucha gracia cuando te ponen el ejemplo de, bueno, es que Cataluña bien, pero tal otro no. Porque, hombre, porque aquellos lo harían muy mal. Bueno, es que si hemos de calibrar las cosas en función de si se hacen bien o mal, porque es evidente es que la administración del Estado ha funcionado muy mal durante muchos años y nadie la ha cuestionado, vamos a decir, nadie ha dicho, oiga, cierren ustedes la ventanilla, ¿no? Y ya funciona. Por lo tanto, ¿por qué tal comunidad no lo va a hacer bien? Me parece que esto es injustificable, hemos de dar. Ahora, lo que ocurre es que habrá muchas comunidades que querrán incluso ellas mismas un ritmo más lento de asunción de servicios, bueno, pues que lo hagan así. Pero la singularidad que se traducirá en ritmos viene dada sobre todo por la tradición histórica de voluntad de autogobierno. Entonces esta sí. Y lógicamente, para Cataluña, para el País Vasco, y yo hablo desde la perspectiva catalana,
la tradición de voluntad de autogobierno nos marca un ritmo más acelerado que el que le pueda marcar para otro. Pero si el otro lo quiere tener tan acelerado como nosotros, que lo tenga. Lo que pasa es que para nosotros no es un problema de quererlo tener o no, es que nos viene impuesto, es decir, ahora está ocurriendo en Cataluña una cosa muy clara, y es de que la gente ya se piensa que la Generalitat puede hacer. Ya nos pide al presidente de la Generalitat, oiga, ¿y esto por qué no lo hace? Oiga, es que esto todavía no lo puedo hacer. Pero se sorprende. Entonces, esto es malo. ¿Qué contenido exacto tiene hoy la Generalitat sobre el ideal? Bueno, yo creo que estamos a... ¿Un 20%? Es lo que iba a decir, estamos a un 20% de lo que, en definitiva, ha de acabar cubriendo el poder catalán, ¿no? Pues estamos a un 20% aproximadamente. ¿Y el crecimiento o el ensanchamiento de esas asunciones se puede calibrar en qué? En un ritmo. Bueno, esto yo creo que en el plazo de 4 o 5 años. Yo creo que en un plazo menor podríamos alcanzar, por ejemplo, en un plazo de 1 año y medio, 2 años, podríamos alcanzar a la práctica totalidad de transferencia. Lo que ocurre es que siempre quedarán unas zonas más complejas técnicamente, en la que deberemos acudir a fórmulas como convenios de gestión, servicios o, digamos, actuaciones mancomunadas, y entonces que tardarán más a definirse o a traspasarse definitivamente por complejidades técnicas, porque claro, tampoco podemos convertir al ciudadano en una especie de sufrida víctima de nuestros deseos. Es decir, lógicamente también hay que decir, bueno, vamos a asumir estos servicios, pero sin que el ciudadano se resienta, ¿no? Y esto pues puede hacer que en algunos puntos, algunas zonas, yo diría de un margen pequeño, de un 10%, esta pueda ser más retrasada, más lenta, pero siempre en forma de actuación mancomunada. Pero eso quiere decir que prácticamente en un lustro se puede alcanzar la autonomía plena, el techo máximo posible en el Estado autonómico constitucional. Exactamente, esto en un lustro evidentemente puede alcanzarse la autonomía. Debería alcanzarse la autonomía. ¿Y eso sería aplicable también al País Vasco? Esto sería aplicable a todos los que sean capaces de llegar, claro. Y a todos los que lo quieran. Que no está muy claro que lo quieran todos tampoco, ¿no? Esto... Es decir, puede ser un estado de autonomías, pero no de todas las autonomías, ¿no? Claro, yo creo que yo soy el menos indicado para opinar de esto, porque se puede decir, pero me parece que realmente en muchas partes la autonomía se presenta más como una imposición de la clase política que como una respuesta de la clase política a una voluntad popular. Esa es la gran duda, ¿no?, que tiene mucha gente. Y este puede ser muy grave, por una razón, porque la autonomía, si no es deseada y no es sentida y no es anhelada, no se traduce de inmediato en unas ventajas tales como para que el ciudadano diga, pues tenían razón de imponérmela, porque no queda claro que tenga tantas ventajas si no la deseas. Por lo tanto, aquí tiene... La ventaja más importante, supongo yo, que es el hecho de que uno se autogobierne, y uno es responsable de sus actos y de su destino. Exactamente. Y esto, pues claro, falta saber si uno tiene deseo o se sentía o no se sentía realizado en este punto. Claro, cuando hay un afán de libertad colectiva, cuando hay un afán de afirmación de la propia personalidad, entonces el autogobierno es una exigencia que no se mide por los resultados, sino que se mide en tanto en cuanto uno es voluntad de ser, como decimos nosotros. Y entonces, si en otras partes, en otra comunidad, esta voluntad de ser como hecho diferencial no existe, entonces la autonomía puede traducirse en un origen de frustraciones muy grandes. Hay un hecho que yo creo que conviene resaltar, que es el de que en general desde la óptica de Madrid se ha estimado siempre como muy sensata, como muy prudente la política de los representantes de Cataluña en general, en todos los terrenos, ¿no? Yo creo que incluso abarcando todo el arco político. Y
concretamente se ha reconocido la capacidad que tiene usted, por ejemplo, como parlamentario y como negociador, ya desde los tiempos de la redacción del texto constitucional hasta los debates famosos estos. Eso quiere decir que yo creo que un poco, no la clase política, sino el pueblo llano, está impresionado porque cree que Cataluña realmente tiene unos hombres que saben cómo hay que manejar este tipo de situaciones. La duda está en si estos hombres correspondientes a los que tenemos en Cataluña los hay o no en las otras posibles comunidades. Bueno, yo estoy... Y no es por... Yo hablo ahora de una definición, digamos, de la tradición del pragmatismo catalán que no está solo en la política, está en todo lo demás. Yo estoy obligado a decir que sí, que supongo que todos estos hombres existen Es decir, lo que ocurre es que lógicamente la manera en que desde Cataluña enfocamos nuestra propia política nos hace valorar en más la política del Estado. En tanto en cuanto yo considero que lo mío, la Generalitat, es muy importante, lógicamente cuando traslado mi proyección política a la política española, a Madrid, la valoro mucho, porque es una política de Estado. Es decir, yo no voy a Madrid a hacer la política, diríamos, pequeña, esta ya la estoy haciendo en Cataluña, para entender. Voy a hacer en Madrid una política de Estado, porque es la que me garantiza la incorporación de lo que yo quiero para Cataluña en esta definición del nuevo Estado. Por tanto, para nosotros la política de Estado es una política realmente de modelo de Estado, de grandes coordenadas, y esto a veces sitúa nuestro tipo de discurso a un nivel, diríamos, más alto geográficamente que el nivel más apremiante de otro tipo de políticos más acuciados por la realidad diaria. Esto es lo que quizá ha marcado estas diferencias y ha marcado esta valoración de nuestra posición en Madrid. Pero se debe precisamente a que nosotros, el Estado para nosotros es muy importante. Es decir, lo que es importante es la política del Estado. Ese desencanto de que se ha hablado, ese desencanto de la política, yo no sé, no estaba aquí la diada, no sé cómo reaccionó la gente, cómo reaccionó el país, pero en Cataluña se siente también el desencanto popular general que ha habido después del gozo con que se recibió, del júbilo con que se recibió la democracia. Bueno, yo creo que a mí la palabra... El enfriamiento, digamos, más que el desencanto. Es decir, yo creo que esto es decir, lo que ocurre es que lógicamente las cosas se reconducen con el tiempo. Es decir, y hubo una expectación por lo que la democracia suponía, y luego cuando la democracia ha tenido que traducir en realizaciones y ahí se ha convertido en administrador de la gestión diaria, entonces ha producido un enfriamiento en tanto en cuanto quizá la gente le depositaba mayor aparatosidad a los logros democráticos. Y esto pues lógicamente se ha perdido. Yo creo que en cierto modo la clase política tiene una parte de responsabilidad de esto. Es decir, no hemos sabido trasladar a la gente lo que era la democracia. La democracia no es un sistema maravilloso, lo que pasa es que es el mejor, es el menos malo de todos los sistemas, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que la democracia se encuentra pues con una herencia muy difícil de administrar, y se encuentra con la necesidad de afrontar pues una situación de crisis económica, y lo tiene que hacer pues con menos recursos de los que podía tener un régimen totalitario, que entre otras cosas pues le cabía la posibilidad pues de abrir las fronteras para que se fuesen nuestros inmigrantes y decir váyanse allí, y le cabía la posibilidad incluso de ocultar la realidad catastrófica a base de inaugurar un pantano, para entender. Lógicamente, a partir de este momento, nosotros estamos jugando en desventaja, es decir, heredamos una crisis y además lo tenemos que hacer con transparencia militar. Por lo tanto, pero esto se tenía que haber hablado y se tenía que haber dicho, y se tenía que haber dicho que sería muy difícil. Y por el contrario, hubo una tentación de decir que todo sería muy fácil, que lo íbamos a ganar y que tal. Y esto fue mal. Yo creo que se tenía que haber afrontado con mayor realismo y con mayor sinceridad
Y bueno, esto va a ser muy difícil, va a ser una época dura y con una expectativa de esperanza nos vamos a salir. Hemos salido de cosas peores, vamos a salir de esta, pero nos vamos a tener que dejar nuestro esfuerzo. En este sentido también creo que los últimos días de la coyuntura política marcan un cambio de tendencia hacia el realismo. Parece que sí. Marcan un cambio de tendencia de decir, bueno, señores, mire, quizá lo hemos hecho mal hasta ahora, pero... El gobierno ha hablado de una manera más dramática o más seria. Más seria y más reconociendo pues que si es necesario nos hemos equivocado, nos hemos equivocado. Y yo creo que el político hasta ahora no le gustaba decir que sería equivocado. Normalmente siempre decía, ya lo decía yo que pasaría esto. Y me parece que ahora es muy bueno cambiar y decir, pues me había equivocado, yo pensaba que pasaría una cosa distinta y esto es humano, y esto el elector lo agradece, porque entonces dice, oiga, yo tengo la sensación de que esto va mal, y me sale un político por la televisión diciendo, no, hombre, se equivocan ustedes, que esto va muy bien. Claro, que el hombre queda desconcertado. Ahora dice, no, ves, ya me dicen que va mal, ya lo veía, yo como mínimo ahora puedo empezarlas a creer, porque me están diciendo lo mismo que yo veo. Entonces, puedo empezarlas a creer. ¿Usted cree que vamos a mejorar? Yo creo absolutamente que vamos a mejorar y que además se verá en poco tiempo habrá lo que podemos decir un cambio de tendencia. No habrá la solución de la crisis, pero se verá cómo se ha invertido la tendencia. Es decir, no iremos ya hacia abajo, sino que como mínimo estabilizaremos la situación para empezar un relato. Yo estoy convencido, siempre y cuando nos mantengamos en la línea de la sinceridad, de la austeridad, de que se haga comprender al país que aquí no caben alegrías, de que no pueden haber milagros, de que requiere un esfuerzo de todos y que para entendernos que estamos en una crisis que no afecta simplemente al sistema económico, sino que afecta al modelo de sociedad. Es decir, vamos a salir de esta crisis un poco diferente, es decir, menos consumistas, vamos a salir menos consumistas, vamos a salir con más sentido de responsabilidad y con más sentido de esfuerzo colectivo, imposible. Bueno, y para terminar, yendo ya de lo general a lo particular, ¿cómo ve usted, cuál sería su radiografía de la situación política en Cataluña hoy? Bueno, yo creo que en Cataluña las cosas van bastante bien, en tanto en cuanto el gobierno de la Generalitat ha sabido encontrar este estilo. Lógicamente la oposición tiene que criticar y ahí está para eso, pero lo que es cierto es que el gobierno de la Generalitat ha sabido encontrar un estilo de presencia en la vida pública catalana, de presencia en las pequeñas cosas, sin grandes promesas, con una imagen que la gente ha visto de trabajo, es decir, se ha visto que era una gente que están trabajando y que están dedicando de horas y que están consiguiendo esto y aquello y pequeñitas cosas con proyectos grandes, pero que se va trabajando. Yo creo que esta imagen ha calado y esto da una sensación de estabilidad importante. Es decir, hoy por hoy Cataluña es un país estable, esto se nota, es decir, un país estabilizado en donde no hay cuestionado nada grave, sino simplemente una preocupación común que es la situación económica. Pero la institución, la credibilidad democrática, nuestros propios políticos, nuestros propios parlamentarios gozan hoy en Cataluña de una mayor solvencia de la que quizá gozan los otros parlamentarios en otros puntos de España. Y esto creo que es por el estilo que se ha implantado. Usted, que siempre es ministrable, ¿cuánto cree que pasará del Parlamento al gobierno? ¿Tiene usted algunas previsiones? ¿Para que pase yo? Para su vida personal, sí, como político. No, mi vida personal quiero que permanezca... ¿Pero no quiere usted llegar a ministro? Yo, la verdad, cuesta mucho de decir, pero yo me encuentro muy bien como estoy y no... ¿No le apetece mandar? No me apetece, y sobre todo lo que no me apetece es alterar ya mi vida particular más de lo que ya la altera. Yo me paso, pues, hago 3 y 4 vuelos semanales a Madrid, ida y vuelta. Me acuesto a las 2 y me levanto a las 6. Es decir, si encima de todo esto pues tenemos que decir que esto no es bastante y que hay que hacer otros pasos, esto en este momento pues se me plantea como una montaña enorme, vamos, y con unos enormes deseos de no superarla. De no superarla.
Muchas gracias, señor Roca. A usted.